Villa Carlos Paz, verano 2023. La libertad de elegir. Padre Mariano Orlin, el gusto, el placer de poder compartir, vamos a compartir una mesa un rato, pero en realidad la idea nuestra es conocer un poco más allá de todo lo que ya se conoce, más en su interior, como quien dice, su persona. Gracias por ser parte. No, al contrario, sí, muchas gracias por la invitación, un honor. Qué semanita, ¿no? Uno habla en tiempos, ¿no? Pero se ha puesto bravo el tema. Sí, fue una semana, para mí, la verdad, a mí particularmente me ha pesado un poco por la exposición que ha habido, que si bien y gracias a Dios siempre termina dando su fruto, digamos, porque el estar expuesto por ahí también te da cierta protección, te da ciertas cosas que te permiten seguir laburando. También es cierto que a veces es tensionante, ¿no? Entonces yo en lo personal por ahí estoy medio como agotado, pero agradecido también por toda la exposición. Y decimos esto a raíz de un hecho que tuvimos ahí, que una persona se asomó por una tapia, disparó con una escopeta hacia el lugar donde viven 40 chicos que están haciendo el proceso de rehabilitación, y aunque no sabemos a ciencia cierta cuál fue el motivo de eso, el modo realmente terrorífico, o sea, que alguien dispare el voleo hacia adentro de un espacio, un centro de rehabilitación, un espacio público, y que después la sensación que nos quedó a nosotros fue que la policía que estaba en las inmediaciones hizo como de espectadora pasiva, ¿no? O sea, como que no hubo una reacción, no hubo nada, digamos, incluso quienes vinieron después del llamado para la denuncia, no pidieron los datos que tenían que pedir, no hicieron la investigación más inmediata que tendrían que haber hecho. Hemos podido hablar con mucha gente, entre la gente, también digo, algún jefe o subjefe de la policía, con gente de Secretaría de Seguridad, con gente de Fiscalías, en algún caso se han disculpado por algunas cosas, en otros casos nos han explicado y uno a veces se da cuenta que la cosa no es tan sencilla, pero, viste, porque eso vos hablas con el área de policía y dices, sí, lo que pasa es que nosotros hacemos, pero después en la justicia tal cosa. Vos hablas con la justicia, lo que pasa es que después... Y uno desde afuera dice, che, yo no soy especialista, resuelvan ustedes, hermano. Sí, claro, o sea, pónganse de acuerdo entre ustedes y resuelven esto. Exacto. Ahora, padre, ¿por qué te dedicaste a esto? ¿Por qué fue que apuntaste a esto de tratar de recuperar chicos con problemas de adicciones? Porque hay muchas opciones, ¿no? Te podrías haber dedicado a hacer otro tipo de actividades para el bien de la gente, pero exclusivamente acá. ¿Por qué apuntaste ahí? Yo desde que soy cura en las parroquias donde he estado, no sé, por algún motivo, personas con problemas de consumo de alcohol, alguno que otro, que en ese momento no estaba tan expandido, digo, particularmente en pueblitos chiquitos, como en algunos lugares donde yo estuve, pero alguno que otro por ahí con problemas de consumo de droga, por algún motivo se me acercaban y me pedían ayuda. Después, viste, como dicen, a veces los problemas golpean tu propia puerta. Tuve un hermano mío con problemas de consumo también y mi mamá ya era muy mayor, así que lo estuve viviendo conmigo 10 años, acompañando en ese proceso, con idas y vueltas, con fracasos y después con cosas también lindas que han ido pasando. Y en medio de todo esto llego a una parroquia donde los primeros 3 responsos que me toca hacer, responsos se le dice a la oración que hacemos los curas a las personas cuando fallecen, los primeros 3 responsos fueron a 2 chicos que se habían suicidado después de un episodio de consumo, claro, y a una nenita que habían matado, una nenita de 4 años que habían matado, aparentemente, por lo menos eso es lo que se decía, yo no tengo constancia de eso, pero se decía que habría sido por... muchas gracias. Me invitamos a comer. No, espectacular, sí, de lujo. Sí. Aparentemente por un ajuste de cuenta vinculado al tema del narcotráfico. Eso es lo que se decía en los medios. ¿Cómo se resolvió la causa? No sé, pero es lo que apareció. En ese momento yo hacía, vuelvo a decir esto, en el primer mes que yo llegué, hacía un mes que estaba y dije, che, la primera sensación fue, rajemos de acá, porque no me imaginé que fuera tan complejo el tema, tan duro. Pero después dijimos con la gente de la comunidad, bueno, intentemos algo, ¿viste? Y empezamos a armar un tallercito de oficio, una escuelita de fútbol, alguna cosita. Y después se fue agrandando un poquito y tenemos, bueno, la posibilidad de tener casas para chicos, tenemos talleres deportivos, recreativos, culturales, de todo un poco. Y todo esto a través de la fundación, que surge de la parroquia, porque después toma una identidad propia también la fundación. Y bueno, hemos hecho acuerdos con universidades privadas para que los chicos puedan hacer carreras, ahora hay una escuela pública que se ha armado en la parroquia, también para acompañar a los chicos en el proceso educativo. Por ahí los chicos a los 12, 13 años dejan la escuela y quedan a merced de lo que las calles les ofrezcan, ¿no? Entonces la idea es tratar de contenerlo. Ahora estamos viendo de armar una escuela primaria también. Digo, hay escuelas en el barrio que dan respuesta a una parte de la población, pero bueno, nadie es universal, ¿no? O sea, hay escuelas que dan respuesta a una parte, pero hay otra parte que no encuentra respuesta ahí y no tiene otra alternativa. Entonces la idea es ir armando alternativas. Lo mismo nos pasa a nosotros
tenemos chicos que viven con nosotros, que están haciendo el tratamiento y no funciona y se van y recaen y por ahí van a otro lugar y en otro lugar le va bien y al revés también pasa, vienen chicos que en otro lugar no anduvieron y con nosotros también. Yo digo esto, la idea es como ampliar la mayor cantidad de oferta, de posibilidades para pensar otro horizonte posible para los chicos, ¿no? ¿Qué edades de chicos tienen aproximadamente? ¿Qué edades Viviendo, son más fuertes? viviendo en general son o mayores de edad o como mínimo 16 años, 17, hasta la edad que sea, y chicos adultos, personas adultas también que están haciendo el proceso. Esos son los que viven con nosotros, varones y mujeres. Tenemos 40 varones y 10 mujeres. Algunas de las mujeres incluso con niños, digamos, haciendo su proceso. O sea, la mujer hace su proceso y con el niño, por supuesto, como parte de su vida, ¿no? Viviendo ahí en la casita. Y después, entre los otros talleres deportivos, estas cosas que te decía, recreativos, culturales, la universidad, las escuelas, hay 700 personas que pasan por semana más o menos. Y el nivel de, a ver, uno dice curarse, pero estas cosas es muy difícil llamarle curarse, ¿no? Cuando se trata de adicciones, porque siempre se queda expuesto Sí. a caer nuevamente. ¿Cuál ha sido el nivel o el porcentaje de gente que ha logrado salir y que no ha recaído dentro de lo que manejan ustedes? Yo te digo la verdad, en eso por ahí antes trataba de armar como más o menos un esquemita, de más o menos con nombre y apellido, y decir, bueno, ¿cuántos son los que...? Porque la experiencia sirve, ¿no? Si pudo salir, la experiencia de esa persona sirve también para... Pero lo que nos pasa, y nos pasa a nosotros, y yo no sé si los otros también les pasa o no les pasa, y si les pasa no sé si lo reconocen o lo niegan, por ahí chicos que hace 5 años que andan bárbaros, o sea, tuvieron a lo mejor un tiempo largo haciendo el proceso, están 2, 3, 5 años en la calle, andan bárbaros, y vuelven a recaer. Yo personalmente lo considero como una recaída, o sea, ¿me entendés? Aunque sí, tal capaz cual. que si hoy vos me decís, che, y mirá, el año pasado hubieron de los chicos que pasaron durante todo el año, 30 que anduvieron fantástico hasta ahora. Y a lo mejor me preguntás mañana y te digo, de esos 30 hay 10 que recayeron, ¿no? Después de un año, después de 2 años, después de 3 años. Yo creo que es una lucha para toda la vida, ¿no? No quiero ser pesimista, Sí, no, pero que sí, real, las adicciones si son uno, luchas continuas. Si uno no del día a advierte día. que esto es para toda la vida y baja la guardia, lamentablemente... La cabeza manda. Y por supuesto que se hace mucho más difícil para quien no tiene tantas opciones, para quien no tiene un proyecto de vida asequible, es decir, me gustaría tener un trabajo, pero no consigo laburo en ningún lado, me gustaría tener un techito, aunque sea alquilado, pero no consigo, no llego al alquiler, no tengo una garantía. O sea, cuando más difícil se te hace la vida, claro, y más chances hay que la frustración te lleve de vuelta a evadirte en el consumo, ¿no? Entonces digo, por ahí para muchos chicos se hace muy difícil por las circunstancias que viven, ¿no? Porque en el barrio además, sí, claro, el barrio también, circula mucho la droga, como en muchos otros lugares, cual. Pero además también uno ve que se va instalando un poco la idea de que el narco es el que progresa y el que es impune. Entonces hay chicos que quisieran vivir otra cosa. Claro. Cuento una cosa, hace un tiempito me contaba un chaco, consiguió laburo en una construcción, en blanco, en una empresa, no le pagan mucho, pero bueno, por lo menos en blanco, con eso sacó la tarjeta de crédito. Dice, yo, mi viejo siempre ha laburado, yo también quiero laburar, y se compró una tele, no sé, en 40 cuotas, no sé cuántas cuotas, a la segunda cuota se la robaron, sabe quién es el que se la robó, sabe quién es el que la compró, le va a reclamar, lo amenaza, viene y me dice, yo quiero hacer las cosas, pero acá los únicos que progresan son ellos, ¿viste? Entonces se va instalando un patrón de conducta que es muy difícil si no se logra revertir eso, ¿no? Una locura. Padre, lo hemos invitado a almorzar, así aprovechamos a disfrutar una pizza acá en Nivi Bar, justo enfrente de los Salesianos en la avenida Colón, así que le cedo la primera porción, porque seguramente por la hora. Estamos con hambre. Y claro, por el trajín del día de venir con hambre. Y porque hablo mucho también, no, así que... lo invito a que disfrutemos. Hace falta alimentar la lengua. Sí, obvio. Lo invito a que disfrutemos esta pizza. Espectacular. Muy buena, sí. Muy buena. Muchas gracias. ¿Por qué se dedicó al sacerdocio? ¿Quién lo llevó a ser sacerdote? Yo por ahí de chico decía que quería ser cura, pero o sea, que yo hice la comunión y después durante un año iba todos los días a misa, por ejemplo. Gracias. Después hice la confirmación y lo mismo. Después de chico decía que quería ser cura, pero capaz que algo había de cierto, pero también era para ver la reacción de la gente, ¿viste? Más en la adolescencia, cuando hice la confirmación era como para, no, que te vas a ser cura, que esto, ya era como para provocar. Pero después ya cuando yo estuve un par de años de arquitectura, 2 años de arquitectura, y terminé secundario, estuve 2 años de arquitectura, y en un momento, y trabajaba además en una fábrica, y en un momento empecé a sentir que todo lo que hacía no me llenaba, ¿no? O sea, digo,
Yo decía, bueno, me recibo de arquitecto y después qué, y abro una empresa y después qué, y como que nada me llenaba. Estoy en la fábrica y después qué, bueno, llego a algún cargo importante, después llego a ser dueño de la fábrica y después qué, y es como que me imaginaba en el mejor de los mundos dentro de eso que estaba haciendo y nada me llenaba, ¿no? Entonces me agarro como una crisis existencial, que yo creo que a mucha gente le puede pasar, pero no sé por qué a mí me pasó que dije, bueno, voy a empezar a leer la Biblia, ¿no? En mi casa siempre hemos sido católicos, pero más una línea más tercermundista, digamos, ¿no? Entonces, digo, bueno, voy a leer la Biblia y cuando empecé a leer la Biblia y a ver la persona de Jesús, la figura de Jesús, la leí toda rápido porque la verdad que me entusiasmó muchísimo. Terminé de leer los evangelios, Nuevo Testamento y dije, en esto quiero gastar la vida. No sabía si como padre de familia, como cura, como monje, pero digo, quiero vivir lo que vivió Jesús, ¿no? Quiero hacer lo que hacía él, quiero... Y bueno, empecé a hablar con el cura de mi parroquia, que era muy amigo de la familia y todo, pero el cura de mi parroquia siempre me decía, me daba cartita de invitación para ir a jornadas vocacionales en el seminario. Sí. Y yo siempre le decía sí, pero en ese momento estaba con la cabeza en otra cosa, nada que ver. Y cuando fui yo a decirle, quiero entrar al seminario, quiero entrar ya, porque la verdad me llevamos a parar, dije, digo, pero me insistía para que vaya, y ahora... sí, ahora me quiere dejar ganar. Pero bueno, hice un discernimiento un poquito con él, después fui a hacer el discernimiento del seminario y adentro. Que después nos vamos a meter de lleno un poco más en tu historia, porque hay un montón de cosas que me interesaría conocer, pero te quiero permitir que disfrutemos la pizza antes de que se enfríe, la comamos, que está riquísima, y después seguimos charlando, ¿te parece? Espectacular. Vámonos. No quedó nada, padre, ¿eh? No quedó nada. No quedó nada. ¿Qué tal estaba la pizza? Ay, bueno. A los chicos de Ibi Café, que nos acaban de invitar a la pizza. Usted tiene que dejar un veredicto a todo esto. No, espectacular. Criminal. Muy, pero muy buena. Bueno, ya vamos a venir más ahí. La puerta está abierta y la invitación está hecha para cuando quiera venir acá. Espectacular. Aparte hay shows a la noche, también puede venir a ver. Está bueno. Y humor, extenderse un poco ante tantas presiones y tantas tensiones. Sí. Por ahí está bueno distraerse un rato. Recién me contaba la historia de su incursión en el sacerdocio. Ahora, ¿qué dijo la familia cuando apareció con... voy a ser cura? No, mi familia... somos católicos, quizá más de una línea más tercermundista. De hecho, mi papá desapareció en época del proceso, pero parte de su laburo justamente tenía que ver con la parroquia. No sé si se acuerdan del cura Vasco Irazábal. Sí, bueno, sí. Él había estado en mi barrio en ese momento, entonces parte de mi mirada sobre la iglesia tenía que ver con eso, muy cercano a mi familia. Bueno, entonces no hubo ningún problema. Lo que sí, mi vieja primero mucho no me creía porque yo no iba mucho a misa, nada. Entonces cuando yo dije que quería ser cura me dice, bueno, empezó por ir a misa, por lo menos, me dice. Pero bueno, después ya me fui metiendo en todo eso y yo participaba mucho de la parroquia, pero más en cuestiones prácticas, sociales, o sea, que yo armaba campamentos, hacía de chofer para llevar a los catequistas a otro lugar, pero yo nunca había dado catequesis, ¿viste? Entonces era como, o qué sé yo, de armar un emprendimiento de panadería para una familia muy humilde, siempre hacía esas cosas, pero no tanto lo vinculado a lo religioso. O sea, mi mamá primero no me creía mucho, pero cuando vio que iba en serio, me apoyó siempre. ¿De qué barrio es? Comercial, del sur. Del sur, sur. Sí. Bueno, también otro barrio, ¿no? Para laburar re lindo. Sí. Yo lo que sí, bueno, ahora el padre Pablo Yogo, que está trabajando ahí, está haciendo un laburo impresionante, que en algún punto es muy parecido a lo que hacemos nosotros, lo nuestro muy chiquito, pero digo, está laburando en la misma línea, haciendo lo que se puede, pero con muchas ganas y con cosas muy lindas. Pero yo, por ejemplo, yo me crié en barrio comercial, que era un barrio difícil, que eso vos te tomabas un taxi en el centro y le decías voy a barrio comercial y te hacían bajar, ¿viste? Era un barrio difícil. Habían habido algunas situaciones muy complejas, vinculadas a cuestiones de seguridad, qué sé yo, pero por ejemplo no estaba metida la droga, el narcotráfico. Entonces había un montón de cosas que hoy yo veo que en mi barrio no existían, digamos. Entonces no digo que era el paraíso ni mucho menos, había muchas situaciones difíciles, pero no la magnitud de lo que pasa hoy, ¿no? Y por otro lado, bueno, yo era un chico más del barrio, ¿viste? Entonces yo veía las cosas que pasaban, he tenido amigos míos que han sufrido ciertas cuestiones esas, algunos que ha sido, que a uno que lo mataron a la salida de un baile, qué sé yo, cosas así, pero es un chango más, digamos. Una cosa es eso, otra cosa es estar en una parroquia como cura, donde la gente espera que vos des alguna respuesta a algunas cosas y la impotencia que te genera a veces es insufrible, ¿no? Entonces por eso es que dijimos, bueno, no sabemos mucho qué hay que hacer, no sabemos por dónde empezar, pero intentemos algo, ¿no? ¿Cómo era de adolescente? ¿Ibas a bailar? La verdad que siempre... ¿Cómo era vida adolescente? Siempre fui medio tranqui en algún sentido, sí. o jodido en otro sentido, digamos, porque nunca he sido así mucho de salir, digamos, no me gustaba mucho salir a bailar, salía muy cada tanto. ¿A dónde? ¿Cuál era así la...? Cuando salí con mis amigos del barrio, al baile de Chévere generalmente. Ahí está, sí.
Pero pocas veces, muy pocas veces iba. Y cuando salía después ya alguna vez con los compañeros secundarios, alguna vez pues iba al Manuel Belgrano, o con los compañeros de facultad iba a algún boliche, qué sé yo, por ahí en Nueva Córdoba. Pero no era de salir mucho, muy pocas. Sí, en general. ¿Te muy defendía poco con el baile? No, siempre he sido un desastre. Pero por ejemplo, mira, te cuento para que entiendas más o menos el grado de rayo que tenía. Yo me acuerdo que me había puesto novio con una chica y yo iba siempre a la Villa del Cura Vasco a trabajar ahí. Y siempre, o sea, me agarraba por ahí, porque por ahí estaba muy hasta la mano con la escuela y no podía, o qué sé yo, bueno, estaba con otras cosas. Pero por ejemplo, unas vacaciones me fui a vivir directamente a la villa con el Vasco, me fui 2 semanas y la primera semana me fui, después me volví el fin de semana y cuando vuelvo me dicen, che, te estuvo buscando, no voy a decir el nombre, por lo menos, te estuvo buscando tu novia. ¿Cómo no le dijiste que te ibas toda la semana allá, estás de vacaciones, te dice que te quería ver? Y bueno, digo, yo tengo derecho ahí. Y bueno, y cuando vino me reclamó y le dije, bueno, si no te gusta, chao. Y corté con ella porque prefería la Villa del Cura Vasco antes que estar de novio, ¿no? Entonces, digo, son rayas, mambo que uno tiene, pero creo que parte de eso también es lo que... Muchas gracias. Che, muchísimas gracias, espectacular. Con café y todo, ¿ah? ¿Qué nivel? Sí. Mirá, así, o sea, novias, así que ese grado de rayas que tenés. ¿Cuántas novias pasaron por la vida? 3 veces nomás estuve de novio. ¿Edades? Y muy edades? corto. Y yo creo entre los 14 y los 16, 17 años. Ah, fue un periodo corto. Sí, bien sí. de adolescente. Pero además, entre los 14 y los 17 fueron las novias, pero además, una fueron 2 semanas, otra 4 meses, otra 2 meses. ¿De corta duración? Sí. Noviazgo de corta duración. Tampoco es que no quería tener novio porque era mujeriego ni nada de eso, o sea, no, digo, casi no salía a bailar, no, es como que tenía la cabeza puesta en otra cosa. Qué bárbaro, ¿no? Cómo se van forjando los perfiles de las personas. Como lo estás marcando vos, tu intención ya era otra, más allá de salir de jodo o andar noviando, era poder ayudar a los demás. ¿Cómo notas la iglesia con respecto a la gente? Y la gente con respecto a la iglesia en este último tiempo, porque hay una reciprocidad que por ahí tiene diferencias. Sí, yo creo que la Iglesia Católica tiene sus particularidades, pero en general me parece que la gente está tomando un poco de distancia respecto a la religión en general. Yo cuando llegué a la parroquia, digo, no, en la parroquia donde yo estoy nunca ha sido muy masiva, ni mucho menos, o sea, a veces viene un poquito más de gente, a veces un poquito menos, pero en general siempre es poquita la gente que viene. Cuando yo llegué había un montón de iglesias evangélicas y con el tiempo se fueron como desarmando. Antes había carteles en un montón de lugares, iglesia tanto, iglesia tanto, iglesia tanto, y hoy cada vez hay menos. Y no porque vengan a la iglesia católica, sino porque me parece que la gente cada vez está menos interesada en las cuestiones religiosas, ¿no? Y por ahí, de las iglesias evangélicas que habían, muchas se han desarmado porque la gente que iba ahí al barrio, ahora empezó a ir a iglesias evangélicas, pero un poco más grandes en el centro, ¿viste? Pero por lo general me parece que hay cada vez un desinterés más grande respecto de la gente a lo que tiene que ver con Dios. Que por ahí puede ser porque la sociedad va hacia otro lado y bueno, ese es el camino que eligió. ¿Se quedó en el tiempo? Puede ser, y por eso digo, por ahí puede ser porque la gente va caminando hacia otro lado, pero además porque la iglesia, bueno, tiene un mensaje que por ahí no llega al corazón de la gente, ¿no? Digo, a Jesús lo seguía en multitud y uno dice por ahí, uno celebra la misa todos los domingos y hay poquita gente que dice, che, ¿qué es lo que habrá hecho Jesús para que su mensaje, que es un mensaje hermoso, un mensaje de salvación, llegue y entusiasme a tanta gente, ¿no? Yo muchas veces me pregunto y hasta con cargo de conciencia qué es lo que estamos haciendo para que el mensaje no toque tanto, pero bueno, es el desafío quizás. Si tuvieses que proponer un cambio dentro de la estructura de la iglesia, ¿cuál sería la propuesta tuya? Teniendo en cuenta que tu labor es extremadamente, con un grado de compromiso muy grande a nivel social, pero a nivel de estructura de la iglesia, ¿qué propondés de cambio? Que vos notes, ¿no? Que sea lo que más aleja. Sí. Decís, che, siento que esto es lo que está alejando mucho a la gente. Sí, a mí me parece que falta cercanía en algún punto, en cuestiones culturales, qué sé yo. La iglesia está muy armada en torno a un estilo cultural, diría de clase media, claro, quizás de otra época, y qué sé yo he visto iglesias evangélicas en el barrio que tienen cuarteto, que tienen cosas así, y la gente se siente mucho más identificada. Me parece que a la iglesia le falta adornarse, acercarse un poco a la realidad, a los gustos de la gente, sin despegarse del mensaje fundamental de Jesús, por supuesto, pero eso me parece que el estar más cerca de la gente, más cerca de la cultura es algo que nos pasa.
el pensar otro tipo de liderazgos también fuera del sacerdocio, digo que tiene su sentido, por supuesto, pero digo, yo veo que por ahí en la iglesia evangélica hay un pastor, se abre una iglesia, hay otro pastor allá, se abre otra iglesia. En la iglesia católica como que nos cuesta dar el paso de confiar también en otra gente, que otra gente sea protagonista también en la tarea de la evangelización. Como que está muy centralizada en el clero y no hay mucho trabajo y no lo digo como una crítica hacia afuera, a mí también me cuesta a veces dedicarle tiempo a acompañar laicos, gente que viene a misa para que también ellos se animen a compartir la palabra. Digo, es un trabajo que a veces cuesta, yo no siempre lo hago, digamos, y entonces yo critico, pero me estoy criticando a mí mismo, ¿no? Y después sí, yo cuando entré al seminario tenía un montón de críticas respecto de la iglesia, y cuando empezaba a laburar en el barrio, a tratar de vivir eso que antes quería y decir, che, no es tan fácil. A veces hay cambios que uno quisiera y que después en la práctica no siempre son tan viables, no son tan fáciles, ¿no? Entonces por eso soy más prudente. Antes era mucho más, vos me decías que criticaba la iglesia, te podía decir 10 millones de cosas. Hoy que yo he intentado varias de esas cosas que decía, me doy cuenta que no es tan sencillo. Se trata de ser más prudente. Claro, como ser que puedan tener familia. ¿Por qué no un sacerdote puede tener familia? Bueno, el otro día el Papa habló respecto de eso, ¿viste? Sí, yo creo que una de las cosas que hay que plantear, sí. Como cualquier otro. Tiene su sentido el celibato, o sea, esto de que no podemos tener familia, tiene un sentido espiritual, tiene un sentido pragmático, un sentido material, ¿no? Que tiene su explicación. ¿Qué es eso? Por ahí, bueno, cuando se impone la ley del celibato, que fue el siglo XI. Claro, estamos en el siglo XXI ya. Claro, tenía que ver con ciertas estructuras eclesiales que se habían armado, bueno... Y estructuras sociales de esa época también. Sí, pero además que se obispos que nombraban obispos de otra diócesis a su hijo de 4 años, por ejemplo, o sea, porque los obispados eran principados, entonces que a lo mejor la gente donaba algo de oro que tenía para construir una basílica y después le quedaba de herencia a la familia del cura, ¿viste? Yo creo que eso que pasaba antes y que, al menos en términos materiales, justificaba lo del celibato, además de cuestiones espirituales, por supuesto, hoy se puede resolver de un montón de otras formas, ¿no? Es decir, la gente no es que te dona la cadenita de oro para hacer una basílica, digamos, lo que se dona a la iglesia en unas cuentas es para la parroquia, y si el cura fuera casado podría tener sus propios bienes sin que se mezclen de ninguna manera con los que son de la iglesia. No sé si se entiende. Sí. Entonces, me parece que respecto a las cuestiones prácticas, hay formas de resolver los motivos por los cuales se impuso. Después hay cuestiones espirituales, de entrega absoluta, que tienen otra dimensión, ¿no? Que también hay que discutirla, se puede discutir, pero yo por ahí pienso que eso, si yo tuviera hijo, digo, claro, esta semana hemos estado amenazados, digo, yo si tuviera hijo no sé si largaría la lengua así nomás, ¿viste? Porque una cosa que me amenacen a mí, bueno, sabrá Dios si me pasa algo o no, espero irme al cielo, ¿viste? Pero que te amenace un hijo, a tu familia, no... Yo no sé si me lo bancaría, ¿viste? Entonces por ahí el celibato te da como ciertas libertades, o el ritmo de vida que uno lleva, por ahí, ¿viste? Yo no sé si es tan compatible también con una familia, ¿no? A lo mejor conseguir a alguien que te banque, pero después que te estás todo el día en la calle, todo el día corriendo de un lado para otro, haciendo esto, haciendo lo otro, y si tenés hijos y se te pasó verlos crecer, ¿viste? Después te empezás a replantear un montón de cosas, ¿no? Entonces, insisto, la iglesia occidental está armada de tal forma que no sé si se sostendría tan fácilmente con curas que no sean célibes. Pero bueno, hay iglesias orientales, de rito oriental, que están en plena comunión con el Papa, pero que no tienen esta disciplina del celibato, y los sacerdotes son personas casadas y conducen, acompañan el camino de la iglesia sin ningún problema, ¿no? ¿Y en algún momento pensó en largar todo? Decir, chao, esto ya está. No, a ver, decir, supongo que... Lo experimenté, vi de qué se trataba, quise, pero no puedo o no. Ya está. A veces más me pasa por decepciones personales, o sea, por ahí yo quisiera, no sé, quisiera vivir las cosas de tal forma, con tal intensidad que por ahí cuando siento que le erré el camino, que a lo mejor todo esto que hicimos no sirve para nada, que a lo mejor descuidé el ministerio por dedicarme a esto de la fundación y siento que no he respondido del todo a lo que la parroquia necesita y tampoco puedo responder del todo a lo que la fundación necesita y alguna vez a uno le dan ganas, ¿viste?, de replantearse todo, pero nunca lo pensé en serio. Sí he pensado en serio irme de la parroquia, digamos, lo hablé de hecho con el obispo a principio de año, porque estaba muy agotado, ¿viste? Y también esto, cuestionándome si estoy haciendo bien o no las cosas, a lo mejor otro cura puede responder de una manera más sustentable para lo que la gente necesita. Pero bueno, después hablándolo con los obispos, decir, claro, de tomo irme por ahí en algún lado, porque lo comenté otra vez,
Decir, ¿qué? ¿Pero qué te iba a ir a otro país? No, digo, la diócesis de Córdoba es chiquita, digamos, o sea, es la ciudad de Córdoba, que son muchas parroquias dentro de la ciudad, y después llega a poner al norte hasta Totoral, al este hasta Río Primero, al oeste hasta, no sé, La Falda, poner, y al sur hasta Villa del Lique. Dentro de ese margen es que el obispo te puede cambiar, digamos. Te dicen, te vas a Europa. No. ¿Te han pedido de Europa por el trabajo que estás haciendo? No. ¿No? No, se iría a yo otro soy... país? Con la misma causa, ¿no? Es decir, che, nos gustó, aunque les gusta lo que haces, les gustaría que lo plasmes en, qué sé yo, en Italia, en España, en Rusia, en algún lugar de... cualquier lugar del mundo. Sí me gustaría tener alguna experiencia así de lo que se hace en otro lado. O sea, yo he tenido la suerte de poder viajar, no tanto ni mucho menos, pero sí de conocer algunos lugares que a lo mejor en mi vida me hubiera imaginado que yo puedo conocer. Y la verdad que me gustó mucho conocer otras experiencias, cómo se trabaja en otros lados, bueno, pero siempre con la idea de volver y tratar de traer ideas, ¿no? Pero irme a vivir y hacer mi vida por otro lado, a ver, que alguna vez me puede pasar por la cabeza, sí, pero nunca lo he pensado en serio, ni mucho menos. ¿Cómo se ve con el deporte? Como verás, no muy bien. No, siempre he sido de hacer deporte hasta hace un tiempo, digamos, pero nunca de manera sistemática, nunca. O sea, que yo siempre... Hasta de chiquito, que tenía 8 años, salía a correr y juntaba a todos mis amigos y nos íbamos a las 8 de la mañana en verano a correr hasta la circunvalación de mi barrio y volvíamos. Pero siempre de manera poco sistemática, ¿viste? ¿Futbolero? De chico jugaba todos los días, me iba al fútbol con mis amigos. ¿Y qué tal pero eras? como malo, ¿Ah, pero sí? iba al arco, ¿viste? Entonces más o menos me aprendí a defender. Pero después, ¿qué me pasa? Porque yo cuando estaba en otras parroquias iba con los chicos, siempre, en la otra parroquia los chicos, los grupos jóvenes, siempre me invitaban a jugar. Y eran cosas distendidas. Cuando llegué a esta parroquia, digo, los barrios más humildes, el fútbol apasiona mucho, ¿viste? Sí, o sea, los sí. chicos se apasionan con el fútbol. Y yo estoy todo el tiempo corriendo de un lado para otro, estresado, a veces me putean de acá, de allá, qué sé yo, perdón la palabra, pero bueno. Y entonces decía, bueno, voy a jugar un rato para distraerme. Y yo soy malo, entonces le erraba, hacía algo malo y me insultaba. Después se le pasaba, pero claro, después éramos todos amigos, pero digo yo, si yo quería ver el jugar para distraerme. Y al final estoy tenso porque si me la mando me van a insultar, porque si... yo no voy más a jugar, así que dejé de jugar al fútbol por eso. Digo. ¿Hincha de? De Boca y Talleres, pero la verdad que no soy así, fanático ni mucho menos. ¿No? O sea que, ya saben, ahora se acaban de enterar de qué cuadro es hincha el padre. Hincha de la T, hincha de Boca. Bueno, padre, ha sido un gusto haberlo tenido con nosotros, permitir conocerlo por sobre todas las cosas, felicitarlo por la obra que hace, Muchas porque gracias. no es fácil. Uno a la distancia no calcula y no es fácil, sobre todo por la forma, la gente y demás. Y sabe que tiene nuestro programa y el apoyo del Instituto Superior Mariano Moreno, que se suma a la causa para tratar de ayudar sobre todo a los chicos que realmente tienen ganas de salir y darle una mano para que eso suceda. Muchísimas gracias, la verdad que ha sido un gustazo, ha sido un honor, así que agradecidísimo. Gracias, Ibi Café, por la comida, ahora por el café. Padre, gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Lo dejo que tomamos el cafecito. Tomamos el cafecito. Chao.